La estanflación es la combinación de inflación y estancamiento o recesión económica. Dicho fenómeno mezcla estos dos conceptos que cuando se producen a la vez, sus efectos son devastadores para la economía. Hablamos de aumento del desempleo, alza de precios y de una caída del consumo al perder las familias poder adquisitivo. En resumen, la temida estanflación surge cuando la economía de un país se encuentra en recesión, caídas del PIB sostenidas al menos durante 2 trimestres y a la vez se encarece el coste de la vida. El ejemplo más relevante de esta inflación fue durante la crisis del petróleo de 1973. Esta crisis comenzó cuando la OPEP dejó de exportar petróleo a Estados Unidos y a otros países de Europa Occidental. ¿Y qué provocó? Pues un aumento extraordinario del precio del petróleo y en consecuencia de los costes de producción que terminaron llegando a los productos de consumo, desestabilizando toda la economía mundial. Para Rogoff, antiguo economista jefe del Fondo Monetario Internacional, la lista de similitudes entre la década de 1970 y la actualidad es inquietante. Estoy hablando textualmente, ¿no? La salida de Estados Unidos de Afganistán se asemeja a la de Vietnam en los años 70. Y en estos años 70 el shock en el lado de la oferta lo causó, como hemos mencionado, la crisis del petróleo. Y hoy lo están causando la crisis de los semiconductores, el petróleo de esta sociedad del conocimiento, además del proteccionismo y las rupturas de las cadenas de suministro. Diversas entidades financieras de renombre alertan ya de la amenaza de la estanflación. Según JP Morgan, la inflación alta y el crecimiento débil son aspectos negativos para casi todos los activos financieros, puesto que la inflación generalmente significa tipos de interés más altos y unos costes más elevados para los insumos o factores productivos. Esto implicaría una caída de los márgenes de beneficio de las empresas. Desde JP Morgan explican que este fue el telón de fondo en la década de 1970. Desde Danske Bank, un escenario de esta inflación haría que la renta variable sufriera casi sin excepción y las primas en los bonos se ampliaran. Esto provocaría pues tal impacto global que, como hemos dicho, rebajaría el precio de las acciones e incrementaría las primas de riesgo en el mercado de bonos, teniendo especial incidencia en el mercado de bonos de alto rendimiento o también denominado como high yield. Las bolsas sufrirán una corrección, puesto que las valoraciones tendrán que lidiar con una política monetaria que casi seguro será menos expansiva, con unos tipos de interés más altos y sin compras netas de activos, pues las empresas tendrán pues, más dificultades para financiarse. La inversión llevará consigo que será más cara y, por supuesto, el consumo podría resentirse. A todo ello, habría que sumar el deterioro macro en un contexto de elevada inflación y bajo crecimiento real, ya que el poder adquisitivo de las familias se deterioraría, lo que podría influir también negativamente en los resultados de las compañías y de las empresas. Por último, para Bank of America, muchos inversores temen que la actividad post-pandémica empiece a ralentizarse, mientras que la inflación puede acelerarse hasta niveles elevados
con una política todavía ultra laxa en marcha. Señores, malos vientos se avecinan en la economía en general. La coyuntura norteamericana ha entrado en una espiral que amenaza con extenderse al resto de economías desarrolladas. El mantenimiento de las políticas expansivas, el shock en la oferta, la inflación y la pérdida de tracción en la recuperación son amenazas que preocupan ya a los analistas en Washington, que cada vez ven más cerca este escenario temido como es el de la estanflación. La situación ha provocado ya reacciones en el seno tanto del Banco Central Europeo como en la Reserva Federal Norteamericana, que ahora están divididos sobre la conveniencia de comenzar a replegar sus estímulos monetarios antes de que sea demasiado tarde. Este cúmulo de estímulos monetarios y fiscales, de recuperación vigorosa y de oferta limitada, amenaza con derivar en una inflación superior al crecimiento real del PIB. Un fenómeno del que varios analistas alertaron de su posibilidad en el medio plazo. Sin embargo, el célebre economista Nouriel Roubini, profesor de la Universidad de Nueva York, cree que ya está adelantándose este fenómeno en Estados Unidos. Según Roubini, textualmente dice, las políticas laxas de los bancos centrales están alimentando las burbujas de activos que seguirán accionando la inflación de los precios al consumidor, creando las condiciones para la temida estanflación. Pero, ¿cuáles son las 4 amenazas que nos acercarían a la temida estanflación? Primero, precios en máximos. Segundo, mantenimiento de los estímulos. Tercero, desaceleración económica. Y cuarto, shocks en la oferta. Respecto al primero, respecto a precios en máximos, pues decir que la inflación está en máximos de la década. La Europa firma algo más de un 3%, el conjunto de la OCDE algo más de un 4%, y en Estados Unidos, de donde procede la mayoría de las señales de alarma, pues supera el 5%. Respecto al mantenimiento de estímulos, pues el presidente de la Fed de San Luis, el famoso James Bullard, reiteró en declaraciones al Financial Times que el Comité Federal de Mercados Abiertos debería seguir adelante con un plan para reducir su enorme estímulo. Según explicó, hay mucha demanda de trabajadores y hay más ofertas de empleos que trabajadores en paro. Que sepan que los trabajadores en Estados Unidos, muchos de los cuales todavía reciben prestaciones por desempleo y son de una cantidad elevada, parece que expirará en septiembre, se muestran todavía reacios a volver al mercado de trabajo, especialmente ahora que la variante Delta parece que cobra más fuerza. Respecto a la desaceleración económica, pues el alza de precios sigue imparable pese a la pérdida de tracción de la recuperación en Estados Unidos. La economía de Estados Unidos desacelera su recuperación a medida que el efecto de los estímulos se disipa y las presiones tanto de la variante Delta como de la inflación hacen ya mella en el consumo. Goldman Sachs ha sido la última entidad financiera en sumarse a otras como Morgan Stanley o Deutsche Bank, los cuales ya han revisado a la baja sus perspectivas para el PIB de Estados Unidos. Y por último, respecto a los shocks en la oferta, pues aún hay cuellos de botella en la oferta de los mercados laborales y de bienes. La escasez de insumos clave como los semiconductores obstaculiza
aún más la producción de automóviles, productos electrónicos y otros bienes de consumo duradero, lo que impulsará la inflación, subirán los precios. Además de que la variante Delta interrumpe la reapertura de muchos sectores y lanza un nuevo torpedo a las cadenas de suministros, a los puertos, a los sistemas logísticos globales y, en definitiva, al sistema global de cadenas de suministro. Los programas económicos que mejores resultados han dado para combatir la temida estanflación son la flexibilidad laboral, la fiscalidad empresarial incentivadora, la distribución comercial menos rígida e intervenida, la defensa de la competencia y una educación y formación ligada al aparato productivo, entre otras medidas macroeconómicas. Bueno, pues si ustedes quieren saber más sobre esta economía del conocimiento, les recomiendo mi último libro, que ya lo tienen en su librería preferida y en todas las plataformas. Me refiero al libro que les estoy mostrando, Introducción a la blockchain y a las criptomonedas. Se habla de política monetaria, se habla de China, se habla de ese nuevo orden financiero de los cuales usted tiene que estar informado y tiene que estar preparado. Hoy para Territorio Bitcoin, en un minuto más, vamos a hablar de pensiones. Desde Phil Capital llevamos más de 3 años con nuestro fondo de pensiones Phil Capital 50, un diferencial absoluto con lo que existe en el mercado. Es un fondo que su comisión de gestión son 50 céntimos al día por partícipe y eso le lleva a ser uno de los fondos más baratos, si no el más barato, de pensiones de España. ¿Con esto qué queremos hacer? Hay una oportunidad para cambiar el mundo de los fondos de pensiones. Una oportunidad que viene de la mano de que la falta de posibilidades de cobrar pensiones en los próximos años, el gran incremento que va a tener la inflación como consecuencia de la subida de las pensiones y sobre todo también los sueldos de los funcionarios, esto nos va a meter una espiral muy complicada en la que el principal problema va a ser que el Estado no va a ser capaz de mantener el pago de las pensiones. Por lo tanto, hay que empezar a pensar en el futuro, cosa que ninguno de los últimos gobiernos ha hecho, y pensar en los pensionistas. Estos pensionistas que cada vez van a ser mayor número y que además cada vez van a tener más problemas para cobrar y poder vivir de esa pensión. Necesario, por tanto, empezar a preparar a los españoles para que tengan fondos de pensiones privados que vayan aportando durante su vida laboral, para que al final ese dinero te pueda servir para vivir mucho mejor de lo que puedes hacer pensando solo en cobrar una pensión del Estado. Ese gran cambio, desde luego, tiene que ser guiado y dirigido por todos. Primero, por las autoridades, los gobiernos, el propio Parlamento cambiando las normativas y la industria, que tiene que ser una industria que empiece a preocuparse más de los inversores y los futuros pensionistas que no de sus rentabilidades, ¿no? Y que eso tiene como consecuencia que actualmente tengamos una industria de pensiones obsoleta, sin nada de digitalización, sin ningún conocimiento y sobre todo sin eso que hemos hablado de rentabilidades para los partícipes y los futuros pensionistas. Eso desde luego tiene que cambiar y tiene que cambiar rápido. Muchas gracias y hasta la semana que viene.